Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de fisiopatología. Hoy vamos a ver la enfermedad renal crónica, los mecanismos y las consecuencias. Entonces, los temas de la clase van a ser, primero vamos a estar viendo la definición de enfermedad renal crónica, vamos a ver la clasificación, la etiología o las causas que nos llevan a una enfermedad renal crónica, los factores de riesgo, la fisiopatología y también las manifestaciones clínicas. Por último, vamos a ver las pruebas bioquímicas que podemos hacer en el laboratorio, ya que el laboratorio es muy importante para este tipo de patologías. Y veíamos en la clase anterior que teníamos el epitelio, luego una enfermedad, una insuficiencia renal aguda, podíamos tener un daño en el epitelio y veíamos que si la insuficiencia renal permanecía en el tiempo, lo que podía ocurrir era que las células que perdieron su integridad la pierdan para siempre. Y esto me podía llevar en el tiempo, pasado más de un mes, a una enfermedad renal crónica. Entonces vamos a ver cuáles son los estadios de la enfermedad renal crónica. Comenzamos por la definición. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? ¿Y por qué se la llama enfermedad renal crónica y se cambió el nombre porque anteriormente se llamaba insuficiencia renal crónica? Pero bueno, ¿qué ocurre en la enfermedad renal crónica? Hay una pérdida de la función renal, ya sea es progresiva y además es irreversible y afecta el filtrado glomerular, disminuyendo la intensidad del filtrado. También otra cosa que puede producir es un daño renal que se pueden comprobar con marcadores de lesión renal. ¿Y cuáles son esos marcadores? La albuminuria, la proteinuria o cualquier alteración en el sedimento urinario y también alteraciones en pruebas de imagen, como ser, por ejemplo, ecografías. ¿Y por qué decimos que es crónica? Porque esta afectación en el filtrado glomerular o este daño glomerular debe permanecer por más de 3 meses. Y entonces ahí consideramos crónica. Y ahora, ¿cuáles son los parámetros a tener en cuenta? Fíjense, la intensidad de filtrado glomerular, y eso lo calculamos en el laboratorio, cuando es menor a 60 mililitros por minuto en una superficie corporal de 1,73 metros cuadrados y está presente por más de 3 meses, tenga o no marcadores de daño renal, consideramos que es una enfermedad renal crónica. También que haya un daño renal por un periodo mayor a 3 meses, definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución de la intensidad de filtrado glomerular. Y esto lo vamos a medir a través de la creatinina, si hay hematuria, albuminuria, proteinuria, cilindruria. Otro medidor de daño renal es la ecografía renal y también la biopsia, que es lo último que elegiríamos para determinar el daño. ¿Y cómo se clasifica la enfermedad renal? Hay una evolución de la enfermedad renal crónica donde el primer estadio, la intensidad de filtrado glomerular es mayor a 90 mililitros por minuto en la superficie corporal que decíamos de 1,73 metros cuadrados, y esta superficie corporal es importante calcular en el clearance porque ya veíamos en insuficiencia renal aguda que la mujer tiene un poco menos de masa muscular, entonces es importante porque va a depender de que si es mujer, si es hombre, la superficie corporal es muy importante. Y con presencia o no de proteinuria. Fíjense, este es el primer estadio en el cual nosotros tenemos un volumen de filtrado, una intensidad de filtrado glomerular normal entre 100 a 120 mililitros por minuto.
Ahora, cuando ya va disminuyendo, quiere decir que que el riñón está filtrando un poco menos. Y esto puede ocurrir que haya esa disminución de filtrado o puede deberse a una proteinuria, que no tiene nada que ver con el filtrado. Puede haber un filtrado normal y presencia de proteinuria. En un estadio 2 ya estamos frente a un filtrado glomerular un poco más bajo, de 60, 80, 89 mililitros por minuto. Y a partir del estadio 3 es que consideramos que la enfermedad renal crónica puede llegar a insuficiencia renal crónica. Y este estadio es importante porque es el estadio de enfermedad renal crónica que aparece oculto, porque fíjense que el filtrado cae de 120, 100, que era normal, a casi 60 mililitros por minuto. Entonces, una caída importante, pero sin demasiadas manifestaciones clínicas. Ya el estadio 4 tenemos una intensidad de filtrado glomerular muy baja, de 16 a 29 mililitros por minuto, y el estadio 5, la intensidad es realmente mucho menor, que es menor a 15 mililitros por minuto, y en estos casos ya frente al estadio 4 y 5 estamos en una insuficiencia renal. Y el estadio 5 a veces se necesita diálisis o un reemplazo, un trasplante. Entonces, para ver que en la primera parte veíamos un daño renal con filtración normal o elevada, podíamos tener en la segunda, en el estadio 2, un daño renal con filtración ligeramente disminuida. En el 3 ya la filtración es moderadamente disminuida. El estadio 4 y el 5, que lo vemos en rojo, decíamos que ya estábamos hablando de una insuficiencia renal. Cuando si la intensidad de filtrado glomerular es menos de 15 mililitros por minuto, ya estamos frente a una persona que lo más probable es que se dialice. ¿Y por qué es importante esta enfermedad renal crónica y su detección a tiempo? Cuando estamos, fíjense, en un estadio 5, que es más o menos el 0,2% de los pacientes, y los factores predisponentes son la edad, mayoría de 60 años. Los principales factores, y ahora los vamos a ver, son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, y también puede haber algún problema, algún otro problema. Y este estadio tiene una alta morbilidad cardiovascular, y esta zona es la zona que nosotros no vemos, que no está detectada porque ya llegamos muy tarde a la enfermedad renal crónica. Cuando no la detectamos a tiempo, que puede ser totalmente tratable si estamos frente a un estadio 3, por más que sea irreversible, pero podemos controlar el daño, pero ya a partir del estadio 4 se agrava demasiado, hay mucho daño en en las nefronas, y vamos a ver que no solo no puede volver atrás, sino que se necesita diálisis. Y entonces, ¿qué nos interesa de esta clasificación? Fíjense que tenemos por un lado los 5 estadios de filtrado glomerular y por otro lado la albuminuria, porque en la definición decíamos que podía tener un filtrado glomerular leve o normal con proteinuria. Entonces, ¿cómo vamos a considerar? Cuando estamos frente a un estadio 3, a medida que que los estadios se va agravando la enfermedad a medida que la flecha baja. Vamos del estadio 1, que sería un estadio normal, donde apenas puede estar disminuida la filtración, hasta un 5 que me puede llevar a un fallo renal. Por otra parte, también consideramos la albuminuria y la microalbuminuria. Acá estamos midiendo la albúmina con respecto a la creatinina. Entonces tenemos una albuminuria normal, sería el estado A1, tenemos el estado A2 moderado y el A3 grave, en el cual en el estadio A1 vamos a tener un filtrado normal y vamos a estar excretando una albúmina
por orina de 30 miligramos por gramo de creatinina. En el caso de una filtración ya moderada, vamos a tener una excreción de mayor cantidad de albúmina, entonces va a ser 30 miligramos por gramo de creatinina, entre 30 y 299. Y si es grave, ya vamos a estar excretando más de 300 miligramos por gramo de creatinina. Entonces, en la medida que estamos en los estadios 3, 4 y 5, con un filtrado glomerular muy bajo, menor a 60 mililitros por minuto por superficie corporal, y la parte gris, podríamos decir, es el estadio 1 y 2, donde hay una disminución del filtrado glomerular, pero no podemos decir que estamos frente a una enfermedad renal crónica, y esto es lo más difícil de determinar, porque lo que nos va a interesar es ver si tenemos un filtrado que sea mayor a 60 mililitros, perdón, mayor a, sí, a 60 mililitros, estaríamos frente al estadio 1 o 2, donde podemos tener o no una enfermedad renal crónica. Entonces ahí sí vamos a considerar si hay proteinuria o no hay proteinuria. Por eso es importante considerar la funcionalidad del riñón y también la pérdida de proteínas. Antes se consideraba solamente que una enfermedad renal crónica se producía debido a una disminución de filtrado glomerular. Hoy se sabe que puede haber un filtrado glomerular normal, y ahora vamos a ver porque el riñón compensa, pero ya una pérdida de albúmina ya nos debe llamar la atención, principalmente en las personas que tienen factores de riesgo. En cuanto a la etiología, cuáles son los factores de riesgo de los que estamos hablando, las causas que nos llevan a una enfermedad renal crónica. Principalmente la nefropatía diabética. Fíjense que acá tenemos un estudio hecho en el 2002, donde se hicieron un estudio de gran cantidad de pacientes, y se considera que la nefropatía diabética es la mayor causa de enfermedad renal crónica. Le siguen en un 27% la nefroesclerosis hipertensiva vascular, estamos hablando de hipertensión arterial, luego glomerulopatías y en menor grado nefritis intersticial crónica, riñón poliquístico y uropatía obstructiva. Estas son las principales causas entonces de una enfermedad renal crónica que nos puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Recordemos que esto es mantenido en el tiempo, tiene que ser más de 3 meses de duración. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos llevarían a la enfermedad renal crónica? Hay factores de riesgo que son de susceptibilidad, que son los que van a predisponer al daño renal. Por ejemplo, si tenemos un bajo peso al nacer, porque las nefronas nacen con las personas, no es que crecen en número, sino que nacen con un determinado número de nefronas. Entonces, por ahí podemos tener un bajo peso al nacer, y eso puede impactar en tener un menor número de nefronas, y esto me puede llevar en el tiempo a un mayor daño, porque el riñón debe trabajar de una manera más acelerada para compensar las nefronas que no están. También la edad avanzada, por supuesto, hay mayor riesgo cuando la persona es anciana, adulta, mayor de 60. Si hay una historia familiar también de insuficiencia renal crónica, es un factor que predispone a un daño renal, o si hay una reducción de masa renal. Por esto que decíamos, si hay, por ejemplo, menor cantidad de nefronas que estén funcionando, me van a condicionar a que en el tiempo pueda tener una enfermedad renal crónica. Por otro lado, tenemos otros factores de riesgo que son los de iniciación, donde hay un daño renal directo. ¿Y cuáles son? La diabetes, la hipertensión arterial, si hay problemas autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la infección urinaria, una infección sistémica, una urolitiasis, obstrucción en la vía urinaria, o también el uso de drogas nefrotóxicas.
que ya habíamos visto bastante en insuficiencia renal aguda cuáles eran las drogas que pueden producir daño en el riñón. También tenemos los otros factores de riesgo son los que hacen que progrese mi enfermedad renal crónica, que van a empeorar aún más el daño que se produce. Y acá tenemos la proteinuria, donde decíamos que es muy importante la proteinuria, la hipertensión arterial, nuevamente, hiperglucemia y el fumar. El tabaquismo también me lleva a una progresión en el daño renal. Entonces, si hablamos de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, ¿qué estamos diciendo? Que podemos tener la hipertensión arterial me puede llevar a un estrechamiento de vasos sanguíneos renales y provocar aneurismas. Ahora vamos a ver cómo produce ese estrechamiento en los vasos sanguíneos. Pero además de la hipertensión que va a producir en el capilar glomerular, en el glomérulo, y la activación de las células mesangiales, también me puede producir aneurismas. Y cuando tenemos ese engrosamiento de la membrana basal, el tejido conectivo va a reemplazar al tejido normal y me va a llevar a una hipertensión glomerular donde el glomérulo va a tener una glomerulosclerosis. ¿Qué pasa con la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular? Fíjense que son muy parecidos los estadios que tenemos. En la medida que progresa una insuficiencia renal crónica, es muy parecido a las enfermedades cardiovasculares, donde tenemos al principio los pacientes de riesgo, fíjense que van a ser los mismos: ancianos, hipertensos y personas que tienen diabetes mellitus. Me pueden llevar a la insuficiencia renal crónica y también a la enfermedad cardiovascular. El inicio de la enfermedad, cuando hablamos de un daño renal, vamos a tener microalbuminuria y proteinuria. En el caso de una enfermedad cardiovascular, nuestro ventrículo izquierdo va a ser el que va a estar hipertrofiado. ¿Cómo va a progresar nuestras dos enfermedades? ¿Cómo van a progresar paralelamente? En el caso de una enfermedad renal, decíamos que a partir del estadio 3 ya hablamos de una enfermedad renal que puede progresar en una insuficiencia renal crónica con una filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Fíjense que lo normal era 120 y nuestro filtrado glomerular disminuyó bastante. ¿Y qué nos va a pasar cuando hablábamos, se acuerdan, de los eventos cardiovasculares? Va a haber infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, puede haber arteriopatía periférica, todo esto debido a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en el estadio final vamos a terminar con una insuficiencia cardíaca si nuestro daño en el corazón progresa, y en el riñón vamos a tener una insuficiencia renal crónica que va a ser un estadio ya terminal. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos y cómo impactan? Tenemos por un lado la hiperlipemia, donde hay un aumento de la viscosidad. Esto lleva a un aumento de presión glomerular con proliferación y expansión del mesangio, aumenta el estrés oxidativo, todo esto me produce una fibrosis en el glomérulo. También la obesidad, debido a que causa hiperinsulinemia, esto induce una hiperfiltración glomerular, y debido a la leptina hay una vasoconstricción del glomérulo y esto me lleva también a glomerulosclerosis. Y decíamos que el tabaquismo es muy importante como un factor de riesgo porque por los efectos aterogénicos. Se produce una lesión endotelial con disminución del colesterol, HDL, liberación de ácidos grasos libres, también produce trombos con activación plaquetaria, aumento de fibrinógeno, liberación de tromboxano, disminución de prostaciclina.
Todos estos son factores de riesgo que llevan a empeorar mi condición de enfermedad renal crónica. Y acá simplemente para ver, es un estudio bastante antiguo, del 2008, pero lo importante era que para ver el impacto que tenemos acá del sobrepeso en la enfermedad renal crónica. Acá vemos que disminuyó el colesterol, disminuyó en el impacto de enfermedad, de la incidencia de enfermedad renal crónica. El fumar aparentemente es que se fuma menos, entonces también disminuyó, también la hipertensión, pero lo que aumentó es el peso. Con el aumento de peso tenemos mayor, que hablábamos de la obesidad, debido a esa hiperinsulinemia, tenemos una mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Y ahora vamos a ver la fisiopatología. ¿Qué pasa en nuestra enfermedad renal crónica? Cuando estamos frente a una enfermedad renal crónica, lo que va a ocurrir es que algunas nefronas, por todos estos efectos que decíamos, hipertensión arterial, diabetes, lo que va a ocurrir, la obesidad, es que va a haber una pérdida de nefronas, ¿sí? Esa pérdida de nefronas me va a llevar a una disminución en la función renal, pero va a haber una compensación, porque el riñón tiene una gran capacidad de compensar. Entonces, esa compensación va a hacer que la persona permanezca asintomática. Entonces, con una pérdida de nefronas, hasta puede haber una pérdida de 70%, fíjense que es un valor bastante alto, con una pérdida de 70% de las neuronas, todavía mi paciente va a estar asintomático. ¿Y cómo se va a producir esa compensación? Debido a que las nefronas que están funcionales, y acá tenemos la imagen de la nefrona, van a tener un aumento de la presión hidrostática. Estas nefronas sanas van a actuar a alta presión, ¿para qué? Para aumentar el filtrado. Entonces va a aumentar la superficie de filtración. Lo que nosotros necesitamos es poder sacarnos de encima las sustancias tóxicas, como ser los productos nitrogenados, la urea. Entonces necesitamos mantener una filtración bastante buena para no llenarnos de productos que nos van a llevar a trastornos neurológicos principalmente. Entonces, las nefronas sanas van a continuar funcionando, pero con un grado de filtración mucho mayor para poder sustituir a esas nefronas que se perdieron. Piensen que estamos hablando de un 30% de nefronas que están viables en el peor de los casos, digamos. Esto es en un caso muy avanzado. Pero bueno, lo que va a pasar, porque eso que es asintomático y recién estamos descubriendo que tenemos una insuficiencia renal a partir de que nuestro riñón ya prácticamente filtra muy poco, filtra la mitad, porque bueno, la mitad de las nefronas ya no están funcionando y solo funcionan la otra mitad, pero a una alta presión. Esa alta presión nos va a dar una hiperfiltración en los capilares glomerulares que están funcionando. Y esto lo que va a producir principalmente es la vasodilatación de la arteriola aferente para aumentar el filtrado con una hipertrofia de los glomérulos. Estos glomérulos hipertrofiados lo que van a producir es una hipertensión dentro de los glomérulos con una activación de las células mesangiales. Estas células mesangiales van a comenzar a liberar células inmunitarias como ser factores de crecimiento, macrófagos, células espumosas, citocinas, y esto va a hacer que la matriz extracelular se empiece a depositar colágeno. Entonces, nuestro tejido, que era funcional, se empieza a llenar de colágeno, se fibrosa y ahí es donde se produce la glomerulosclerosis. Este es el mecanismo por lo cual una lesión renal nos puede llevar a una glomerulosclerosis,
que es lo que va a ser el desencadenante fundamental de esa insuficiencia renal crónica. Cuando hablamos de hipertensión arterial es que lo que aumenta es la presión en la arteriola eferente y en la arteriola aferente. Entonces tenemos una mayor presión. Esto va a hacer que menos sangre y oxígeno lleguen a la nefrona. Va a haber una lesión isquémica donde las células mesangiales van a actuar a través de macrófagos, células espumosas, factores de crecimiento, secretando matriz extracelular y produciendo ese daño que decíamos, fibrosando y disminuyendo la capacidad de la nefrona. Por otro lado, también tenemos la diabetes, en la cual lo que ocurre es un poquito diferente, porque donde se me va a producir la rigidez debido al depósito de se va a depositar en las arterias, se va a depositar debido a la glucosa, va a glicosilar las membranas, va a glicosilar las células. Esta glicosilación va a producir una rigidez y una mayor estrechez en, en las arteriolas eferentes del glomérulo. Entonces esto va a hacer que aumente la presión porque va a haber un buen ingreso de sangre con una hiperfiltración, por eso es que también el diabético orina mucho, pero va a haber una vasoconstricción de la arteriola eferente, entonces la sangre no va a poder salir, va a quedar más tiempo acumulada en el glomérulo y por eso se va a producir esta hiperfiltración, con el consecuente daño y nuevamente la glomerulosclerosis. Entonces, tenemos que el riñón nos va a informar acerca del resto del árbol vascular, cómo está funcionando. Y la albuminuria es el mensaje precoz del riñón acerca del estado de este árbol vascular. Entonces, cuando el riñón está fallando y no tenemos cómo determinar, lo más importante es la microalbuminuria. Y fíjense, ¿en dónde nos interesa la microalbuminuria? Nos interesa como un detector es un marcador precoz donde nos avisa que ya el riñón está sufriendo un cierto daño, ¿sí? Entonces, ¿cuál es uno de los factores predisponentes que nos llevan a una insuficiencia renal crónica? Recordemos que decíamos que la diabetes mellitus era más del 40%. Entonces, la microalbuminuria es un marcador precoz de daño renal, pero también un marcador de riesgo vascular y ahora vamos a ver por qué. Nos vamos a detener en la microalbuminuria y nos vamos a detener también cuando hablamos de proteinuria. ¿Por qué es tan importante? El otro marcador importante, la microalbuminuria es un importante marcador en la hipertensión arterial. También en la población general, donde vamos a ver que hay factores de riesgo que no existen, pero la microalbuminuria me va a determinar si el riñón está funcionando bien. Y también, bueno, es un importante marcador de riesgo vascular. Entonces, la microalbuminuria debería pedirse siempre en personas diabéticas y en personas hipertensas. ¿Por qué? Porque me va a informar sobre el daño renal antes que se produzca la insuficiencia renal crónica. Antes que el 70% de las nefronas tengan daño, nuestro filtrado glomerular no esté tan disminuido, pero la microalbuminuria es un importante marcador. Y no solamente como un marcador precoz de daño renal, y esto lo remarco porque es muy importante, sino también es un importante marcador de riesgo vascular. Entonces, vamos a ver un poquito sobre cuál es la importancia de la microalbuminuria y la proteinuria. Y fíjense que acá vemos unos estadios, está muy interesante la diapositiva, donde debemos calcular el índice de filtrado glomerular y también compararlo con la proteinuria, porque ya en el estadio 3, que sería todavía
una enfermedad renal oculta, porque en este estadio fíjense que vamos a tener todavía un valor de 60 mililitros por minuto como filtrado glomerular. Cuando lo calculemos va a ser un daño moderado, pero recuerden que esto es irreversible, o sea que no podemos volver hacia atrás y que nuestro filtrado glomerular mejore. Si ya pasaron más de 3 meses con un filtrado bajo, lo más probable es que sigamos progresando hacia una insuficiencia renal. Y por esto, esta zona donde tenemos una disminución de filtrado glomerular moderada es la que debería prevenirse para no llegar a la insuficiencia. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Porque en un estadio 2 todavía tendríamos un buen filtrado glomerular, entonces lo vamos a prevenir dosando la proteinuria y en un estadio previo la microalbuminuria. Entonces, ¿cuál es la importancia de la microalbuminuria? Tenemos que va a haber un aumento en la excreción urinaria de albúmina que va a estar detectada por métodos específicos que son afortunadamente de laboratorio y es trabajo para nosotros los bioquímicos. También es un marcador integrado de riesgo para el desarrollo de nefropatía y enfermedad cardiovascular y es un objetivo intermedio en el tratamiento de pacientes que tienen diabetes y o hipertensión arterial. Entonces es muy importante que se pida microalbuminuria antes de que lleguemos al estadio de proteinuria en pacientes con diabetes y con hipertensión arterial. Y no es tan común que el médico lo pida. Entonces a veces podemos desde el laboratorio sugerir esos pedidos en las personas que son diabéticas o hipertensas para prevenir la insuficiencia renal crónica. ¿Y cómo vamos a medir? Tanto la proteinuria como la microalbuminuria la vamos a medir en orina de 24 horas. Eso es muy importante. Y la microalbuminuria se puede medir mediante un cociente de albúmina creatinina si tomamos solamente una orina. Entonces por ahí, como a veces cuesta mucho juntar las 24 horas, la orina de 24 horas, ustedes ya determinaron cómo se pide y cómo se junta la orina de 24 horas, por eso hicimos en la wiki eh, que ustedes busquen cómo hacerlo. Es muy importante saber cómo tomar una orina 24 horas. Nos sirve la tirada reactiva para medir proteinuria, pero no es para nada recomendable porque tiene falsos positivos, a veces marca positivo y no es, y la cuantificación se cuantifica en cruces, entonces es mucho mejor utilizar el método de medirlo con un equipo. Y entonces la albuminuria la vamos a tener las cifras que veíamos. Fíjense que podemos tomar la microalbuminuria con una orina de 24 horas y esto lo vamos a medir en miligramos por 24 horas. Vamos a estar frente a una microalbuminuria normal porque sí se puede perder un poco de albúmina si consideramos que es menor a 30 miligramos en 24 horas. Una microalbuminuria ya sería una pérdida pequeña de albúmina, no es que se pierda una albúmina más chica, sino que se pierde una cantidad menor de albúmina entre 30 y 299 miligramos en 24 horas, y ya una albuminuria franca, donde hay una gran pérdida de albuminuria, que seguramente aquí ya tendríamos un estadio de proteinuria, va a ser cuando tengamos una albuminuria medida en orina 24 horas mayor o igual a 300. Y fíjense que esto hablábamos en el cuadro primero, que decíamos que teníamos que considerar no solo la intensidad de filtrado, sino también la orina, la pérdida de albúmina por orina. Y fíjense que afortunadamente para nosotros los bioquímicos los valores son muy parecidos, pero la diferencia es que acá consideramos una toma aislada y la comparamos con la creatinina. Entonces este es un cociente entre albúmina y creatinina, y también si es menor a 30 sería lo deseable, sería un estadio normal,
entre 30 y 299 ya tenemos microalbuminuria, y albuminuria franca o pérdida de albúmina por orina mayor es cuando hablamos de una albuminuria mayor a 300 microgramos por miligramo de creatinina. Cuando dosamos la microalbuminuria en diabéticos, que nos indica una enfermedad renal incipiente, si no es detectada, adecuadamente tratada, fíjense que en un 80% de los casos nos puede llevar a una insuficiencia renal crónica transcurrido 20 años. Así que fíjense la cantidad de años que tenemos para prevenir si dosáramos microalbuminuria en los diabéticos. También nos sirve, decíamos que es un marcador muy importante de disfunción endotelial y predice enfermedad cardiovascular, y de acuerdo a esto nos predice el evitar la mortalidad. Aquí vemos simplemente cómo la albúmina tiene, fíjense, cuando va a traspasar la célula glomerular, puede traspasar a través de una vía rápida y volver a la sangre. Esta es la albúmina que está filtrada, puede volver a la sangre por una vía transtubular rápida. Puede también ingresar, pero que el lisosoma la fagocite y se liberen fragmentos de albúmina y se excretan pequeñas porciones de albúmina, o puede filtrarse la albúmina intacta. Entonces esto es lo que se va a filtrar en el glomérulo. Y recuerden que el glomérulo tiene no solamente una imposibilidad de la albúmina por tamaño, que en realidad la albúmina es bastante chica, entonces puede filtrar en el glomérulo, pero lo importante son las cargas, ¿sí? La albúmina es negativa y debido a las cargas es que no puede no se puede perder tanta albúmina. Acá vemos un estudio donde, ¿qué nos interesa acá? Fíjense que la prevalencia de la microalbuminuria en la hipertensión arterial. Hay dos estudios que nos dicen que hay una gran prevalencia de microalbuminuria cuando estamos frente a personas hipertensas. Y entonces, estos datos son importantes para entender cuál es el valor de la microalbuminuria. Fíjense que hay un 7,2% de la población general que tiene microalbuminuria, y hablábamos de microalbuminuria entre 20 a 200 miligramos por litro, 20 a 200 o 300 miligramos por litro es el valor de microalbuminuria. Y en la población en general tenemos un 7,2% que pueden tener este porcentaje, esta concentración de microalbuminuria, de los cuales el 75% de las personas que tienen microalbuminuria no son diabéticos ni son hipertensos. Entonces es un buen marcador, que decíamos que no era solamente un marcador de daño renal, sino también de daño cardiovascular. Entonces hay un gran porcentaje de la población que tiene microalbuminuria y sin factores de riesgo como diabetes o hipertensión. Y si los excluimos a los diabéticos y a los hipertensos, fíjense que la prevalencia de microalbuminuria supera el 6% de la población en general. Algunos trabajos multicéntricos, como el PREVEN, estudiaron el riesgo relativo de mortalidad en la población que tiene microalbuminuria. Y acá observamos en la tabla que a medida que va aumentando el grado de microalbuminuria, va aumentando el riesgo relativo. Quiere decir que una persona que tiene más de 200 miligramos por litro de albuminuria tiene un riesgo relativo de mortalidad 4 veces mayor en relación a una persona que no presenta albuminuria. Y aquí podemos ver la supervivencia en años de una persona con albuminuria normal
y con respecto a una macroalbuminuria donde la supervivencia en años es mucho menor. La proteinuria como marcador de lesión renal es muy importante para el nefrólogo, pero no todas las proteinurias son iguales. Hay proteinurias aisladas que no se asocian a disfunción renal patológica, como por ejemplo la proteinuria ortostática, que requieren más de un seguimiento periódico para determinar si es proteinuria. También hay proteinurias asociadas debido a una disfunción renal o sistémica, como por ejemplo un síndrome nefrótico, que requiere la participación activa del médico para evitar el progreso a una falla renal severa. Entonces, definimos como proteinuria a la presencia de proteínas en orina. Clínicamente, en adultos, una excreción urinaria de proteínas superior a 150 miligramos en 24 horas ya me define proteinuria. Y esto lo habían visto cuando vieron glomerulonefritis. En el niño, este criterio va a variar de acuerdo a la edad y el peso. Al igual que veíamos con microalbuminuria, los factores de progresión de albuminuria se consideran como potentes predictores de progresión de la enfermedad renal crónica, y acá vemos nuevamente la tasa de supervivencia en el tiempo, en los meses, como una proteinuria mucho mayor tiene una tasa de supervivencia menor. Las consecuencias de la proteinuria son renales, donde las proteínas son reabsorbidas por células tubulares, dañan los lisosomas, inducen liberación de factores proinflamatorios y citoquinas que causan infiltración celular y fibrosis del intersticio. Además, también causan disfunción tubular debido a la glucosuria, la aminoaciduria, la fosfaturia. También las consecuencias son sistémicas. La proteinuria causa hipoalbuminemia, es decir, que va a estar en sangre, va a estar disminuida la albúmina, va a haber edemas, hiperlipidemia, hipercoagulabilidad, alteraciones endocrinas y la malnutrición que veremos más adelante. Vamos a ver ahora la progresión de la enfermedad renal crónica. Las manifestaciones clínicas las vamos a ir viendo de acuerdo a los estadios. Entonces tenemos los estadios 1 y 2, donde hay una disminución del filtrado que es mayor a 60 mililitros por minuto. Estos son los dos primeros estadios, donde hay ausencia total de síntomas, salvo aquellos asociados a la enfermedad de base, si es que la hay. Pero el paciente no tiene quizás una enfermedad de base o la enfermedad de base silente, entonces puede no tener ninguna manifestación de enfermedad renal crónica. Se observa normalidad bioquímica, una creatinina normal, pero es importante en estas etapas estimar la intensidad de filtrado glomerular a partir de la ecuación de creatinina que vamos a ver un poco más adelante, y para determinar que no estemos frente a una reserva funcional disminuida. Estos dos estadios son más que nada diagnóstico bioquímico y el médico puede sospechar o inferir a partir de factores predisponentes. Ya en el estadio 3 empieza a aparecer como manifestación clínica la poliuria, donde se perdió la capacidad de concentrar la orina. Puede haber abundante orina y de color transparente, y esto me va a indicar fallas a nivel renal. En cambio, si tenemos una orina escasa pero de un color amarillo oscuro, indica que el riñón está funcionando bien. Esta poliuria se puede manifestar por nicturia, y desde el punto de vista bioquímico se puede observar una elevación moderada de urea y de creatinina y una anemia discreta. Y aquí estamos en el estadio más importante, que es de la enfermedad renal oculta, que puede progresar a insuficiencia renal si no lo detectamos a tiempo.
En el estadio 4, fíjense que ya aparecen síntomas de intensidad variable según la dieta. Aquellas dietas ricas en proteínas darán parámetros nitrogenados más altos y hay cierto grado de toxicidad por estos parámetros nitrogenados. Si se siguen las indicaciones y se disminuye el aporte proteico del paciente, puede quedar completamente asintomático. En esta etapa vamos a ver anemia, azoemia, vamos a ver una tendencia a la hipocalcemia e hiperfosfatemia debido al hiperparatiroidismo secundario que se genera por la enfermedad renal. Se sigue teniendo poliuria con nicturia y el paciente orina mucho. La tendencia global fue vinculando la diuresis con la función renal y ahí había un error porque la diuresis en realidad es el producto de 3 mecanismos fisiológicos, de la filtración, de la reabsorción y la secreción tubular, de tal manera que a medida que va cayendo el filtrado, van aumentando los mecanismos de secreción tubular y se van reduciendo los mecanismos de reabsorción tubular. Entonces esto hace que no se mantenga la diuresis a expensa de los otros 2 mecanismos. Por lo tanto, no se puede vincular un fenómeno como la diuresis con el filtrado glomerular para determinar si los riñones están funcionando bien. Se debe medir la creatinina sérica. Finalmente, ya llegamos al estadio 5, en donde los síntomas pueden ser más intensos, algunos no tanto si están ajustadas las dietas, hay una acentuación en las alteraciones bioquímicas mencionadas y puede necesitar una terapia de reemplazo la persona, una diálisis o bueno, un trasplante. Como toda enfermedad crónica es de progresión lenta, en los inicios se van generando mecanismos de compensación que van enmascarando o disimulando las manifestaciones clínicas y bioquímicas de la enfermedad. Los pacientes tienen todo el sistema compensatorio activado. En la insuficiencia renal aguda, recuerden que el filtrado disminuye bruscamente de un día para otro y entonces no hay tiempo para generar estos mecanismos de compensación. Los pacientes tienen una caída brusca del filtrado y también una disminución en la diuresis. En cambio, en el enfermo renal crónico, las nefronas, se van apagando una a una y las que van quedando van intentando compensar a las nefronas ausentes, como veíamos en la fisiopatología, entonces todos los mecanismos fisiológicos están aumentados, las neuronas trabajan más y el daño se produce a lo largo del tiempo. Termina siendo irreversible. Si recordamos las funciones importantes del riñón, que es la eliminación de productos de desecho, de urea, de creatinina, de todos los compuestos nitrogenados, también la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, es decir, la regulación del sodio, del potasio, del fósforo, del calcio, del magnesio. También interviene en la regulación del equilibrio ácido-base y también tiene función endocrina y metabólica a través de la eritropoyetina, que ahora vamos a ver, que nos puede llevar a una anemia, y también la hormona antidiurética, el eje renina-angiotensina-aldosterona y la paratormona, entre muchas funciones. Los pacientes con enfermedad renal crónica suelen tener algún grado de exceso de sodio y agua. Decíamos que el riñón es un importante regulador del equilibrio electrolítico y entre ellos están el sodio y el agua, donde un grado moderado de sodio y la retención de agua puede ocurrir sin signos visibles, sobre todo en los primeros estadios. Sin embargo, la ingesta excesiva y continua de sodio, como estamos acostumbrados en nuestra dieta, puede contribuir a una hipertensión arterial, un aumento de volumen vascular con edemas y que nos lleven a una insuficiencia cardíaca. Estos pacientes tienen mecanismos de conservación de agua y de sal
que son más sensibles que los normales a la pérdida de sodio y agua extrarrenales. Y por esto es que desarrollan más fácilmente la enfermedad renal crónica y nos lleva a un deterioro mayor de la función renal. Por eso decimos que está tan relacionado el sistema renal con el cardiovascular. Por otro lado, tenemos que también actúa sobre el balance del potasio. La hipercalemia es una complicación potencialmente mortal en los enfermos que están en estadio 5, con una insuficiencia renal avanzada, con un filtrado menor a 15 mililitros por minuto, porque al inicio de la enfermedad renal, a medida que disminuye el filtrado glomerular, el transporte de potasio, mediado por aldosterona en el túbulo distal, aumenta de manera compensatoria para mantener los niveles de potasio. Pero cuando hay diuréticos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o beta bloqueadores, estos pueden precipitar a una hipercalemia peligrosa en un paciente con enfermedad renal crónica. También produce parálisis muscular. Por otra parte tenemos la eliminación de desechos nitrogenados. Decíamos que era la eliminación de los productos principalmente de una dieta con consumo de carnes. Entonces el el riñón es el que se encarga de eliminar la creatinina, la urea. Todo esto me va a llevar a una mayor concentración de urea en sangre. Esa acumulación de uremia en sangre nos puede llevar a coagulopatías y también a un sangrado, sobre todo en las personas con un grado avanzado de enfermedad renal. También la urea presenta síntomas y signos neurológicos que son muy variables. Van desde trastornos leves del sueño y problemas de concentración mental hasta pérdidas de memoria, errores en el juicio, irritabilidad neuromuscular. Vemos que hay un deterioro de la función inmunitaria, trastornos cutáneos, manifestaciones gastrointestinales. Las manifestaciones neurológicas se puede producir asterixis, por ejemplo, que es un aleteo involuntario de las manos cuando se extienden los brazos, y se debe también a una alteración en la conducción nerviosa, en la encefalopatía metabólica, por una amplia variedad de causas, incluida la insuficiencia renal. También puede haber disfunción sexual. También va a haber una disminución en la producción de eritropoyetina y esto nos va a llevar a una anemia debido a la insuficiencia renal crónica, que la vamos a ver un poquito más adelante. También decíamos que actúa sobre el equilibrio ácido-base, produciendo acidosis debido a que no puede excretar los ácidos que se producen en el organismo. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando el filtrado glomerular está por encima de los 20 mililitros por minuto, solo hay una de acidosis moderada, antes de que se restablezca el equilibrio ácido-base. Pero con una cantidad menor de filtrado, la acidosis es más permanente y difícil de compensar. También vamos a tener alteraciones en la vitamina D y en la eliminación del fósforo. Tenemos entonces una hipocalcemia debido a que hay una absorción disminuida de calcio en el intestino, hay una sobreproducción de paratormona con una mayor retención de fósforo y la acidosis metabólica que decíamos que es crónica. Todo esto nos va a llevar a osteodistrofias y ahora nos vamos a detener un poquito en las alteraciones que produce a nivel óseo. ¿Y por qué los pacientes con enfermedad renal crónica tienen anemia? Una de las primeras causas es que la vida media de los glóbulos rojos está disminuida. Cuando el plasma es normal, los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días, pero cuando se tiene un plasma cargado de sustancias tóxicas
con un pH inadecuado, es decir, la acidemia de la que veníamos hablando, la vida de los glóbulos rojos disminuye. Se tiene una hemólisis temprana de los glóbulos rojos. Otra causa es la elevada cantidad de toxinas endógenas, urea, poliaminas, fragmentos proteicos livianos que no se pueden eliminar por el riñón. La eritropoyesis está en cierto grado inhibida. Aunque se tenga un buen estímulo de eritropoyetina, la formación y maduración de los glóbulos rojos está disminuida. También hay un déficit relativo de eritropoyetina. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la eritropoyetina se sintetiza en el riñón y aquí la vemos. La eritropoyetina es la molécula que vemos en amarillito en la figura y se sintetiza en la mácula densa del glomérulo. El estímulo para que se produzca la eritropoyetina es la hipoxia, que disminuye el transporte de oxígeno a las células y aumenta la producción de eritropoyetina. Si se mide la eritropoyetina en un paciente con enfermedad renal crónica, probablemente tenga un nivel normal de eritropoyetina, pero en realidad debería tener un nivel alto debido a que la persona está anémica, entonces debería haber una producción aumentada de eritropoyetina. Por eso es que quizás la encontremos normal cuando debería estar aumentada. Por eso decimos un déficit relativo de eritropoyetina. Entonces, lo que uno ve es un paciente renal crónico que no tiene una respuesta compensatoria, sus valores de eritropoyetina están normales cuando deberían estar aumentados. Por eso es el déficit relativo. A eso le tenemos que sumar otras causas como el déficit de hierro, el hiperparatiroidismo secundario, la deficiencia de folatos, intoxicación con aluminio en personas que consumen aguas que no están bien potabilizadas, la hemólisis aguda cuando hay alteraciones térmicas, pero básicamente estas son las condiciones por las cuales el paciente presenta anemia. Es importante que comprendamos que es una anemia de tipo multifactorial. Entonces, el hecho de que esté vinculada a la anemia a la enfermedad renal crónica no nos autoriza a decir que este tipo de anemia es una anemia renal. Hay que seguir investigando las causas. El hiperparatiroidismo secundario es una complicación que surge en la enfermedad renal crónica. Una de las primeras manifestaciones es que las personas que tienen insuficiencia renal crónica hacen una retención de fósforo, porque al caer el filtrado glomerular se comienza a retener el fósforo y este hace un balance positivo. Esta retención de fósforo produce hipocalcemia, porque cuando el fósforo se acumula, aumenta y lo que hace es unirse al calcio y precipitar, acumulándose en los huesos. En conclusión, la concentración de calcio va a disminuir. Esta hipocalcemia va a estimular la secreción de paratormona. La liberación de paratormona por parte de las glándulas paratiroideas depende de la concentración de calcio iónico intracelular, de tal manera que cuando disminuye el calcio iónico en el plasma es un estímulo para la liberación de paratormona. Cuando aumenta la paratormona, se estimula la excreción de fósforo en el riñón y aumenta la reabsorción de calcio y entonces se recuperan los valores normales, aunque la concentración de la hormona va a seguir siendo alta. Cada vez que disminuye más el filtrado, vuelve todo el mecanismo. También en estos pacientes aún hay una disminución de la hidroxilación de la vitamina D3, debido a que esta hidroxilación, para que se forme la 1,25 hidroxivitamina D, vamos a necesitar que se hidroxile en el riñón. Al no funcionar bien el riñón, lo que va a ocurrir es que no se forme, no se hidroxile la vitamina D3
que a su vez lo que hace la vitamina D3 es frenar la síntesis de paratormona. Entonces, cuando está disminuida la producción de la vitamina D3, la paratormona va a quedar activada porque no hay vitamina D3 que la frene. También va a haber una alteración en la regulación de la paratormona porque el aumento de tamaño de la glándula, debido a que está secretando de más, va a hacer que aumente mucho la producción basal de esta hormona. Y además va a haber una regulación anormal debido a la hipocalcemia. Y un aumento excesivo de la paratormona puede provocar todos estos efectos: osteodistrofia renal, periartritis y pseudogota, miopatía, ruptura de tendones, calcificaciones ectópicas, prurito, anemia, pancitopenia, disfunción plaquetaria, alteraciones en el sistema nervioso central con una neuropatía periférica, miocardiopatía, hipertensión arterial, insulinoresistencia, hiperlipidemia y anormalidades inmunológicas. Por esto se la considera entonces como una toxina urémica. La tercera complicación que surge en los pacientes con enfermedad renal crónica, además de la anemia y el hiperparatiroidismo, es la malnutrición. Y se describieron dos grupos de malnutrición. Tenemos la malnutrición del tipo 1 y la del tipo 2. En la malnutrición del tipo 1 va a estar asociado con el síndrome urémico, vinculado a una menor ingesta proteica, hipoalbuminemia moderada y proteína C reactiva normal. Y hay una baja comorbilidad en este tipo de malnutrición. En cambio, la malnutrición de tipo 2 implica mayor compromiso que la del tipo 1 y no se puede corregir con la dieta. Además, la de tipo 2 implica mayor morbimortalidad que la de tipo 1. La de tipo 1 se asocia más fácilmente con dieta adecuada, se puede solucionar, y diálisis, mientras que la 2 no. Y esa malnutrición ya tiene una hipoalbuminemia más marcada, un aumento marcado en el estrés oxidativo, un catabolismo proteico aumentado, una elevación ya de la proteína C reactiva, y acá estamos frente a un enfermo renal de probablemente estadio 5. Y otras anormalidades que se detectan en la enfermedad renal crónica, además de la anemia, hiperparatiroidismo y malnutrición, son el incremento de factores inflamatorios, niveles anormales de apolipoproteínas, elevación de homocisteína plasmática, desarrollo de calcificaciones vasculares, hipertrofia ventricular izquierda, estados de hipercoagulabilidad, disfunción endotelial y anemia. Y ahora vamos a ver la función renal o filtrado glomerular. Y esto es lo que nos importa como bioquímicos. Entonces, lo más importante va a ser la estimación del filtrado glomerular a partir de la creatinina. ¿Y cómo vamos a realizar esto? ¿Por qué hablábamos de la creatinina? Porque es una molécula pequeña de 113 Daltons, es metabolito de la creatina muscular. El hombre produce 20 a 25 miligramos por kilo por día en el hombre, la mujer son 15 a 20 miligramos por día, y en menor medida ingresa con la ingesta de carnes, pero este valor no es tan importante. Sí ocurre esto con la urea, entonces la urea depende mucho del grado de hidratación del paciente y también de la ingesta de carnes. En cambio, esta es más independiente, por eso es mucho mejor, se elige antes que la urea. Y la eliminación es lo importante, se filtra libremente en el glomérulo, es secretada por el túbulo proximal hasta un 5% y la secreción aumenta hasta el 50% con la caída del filtrado glomerular, porque no se puede excretar.
Entonces, ¿por qué nos sirve la creatinina como un marcador de filtrado glomerular? Porque esta se duplica cada vez que el filtrado glomerular se reduce un 50%, conservando la excreción equivalente a la producción. También, cuando la creatinina se mantiene estable, su concentración sérica es inversamente proporcional al filtrado glomerular. Y por último, como su producción puede estimarse con datos antropométricos y demográficos, se puede calcular el índice de filtración glomerular con solamente la creatinina e independizándonos de la orina 24 horas. Vamos a ver cómo hacemos esto. Y ahora vamos a ver la función renal o filtrado glomerular. Y esto es lo que nos importa como bioquímicos. Entonces, lo más importante va a ser la estimación del filtrado glomerular a partir de la creatinina. ¿Y cómo vamos a realizar esto? ¿Por qué hablábamos de la creatinina? Porque es una molécula pequeña de 113 Daltons, es metabolito de la creatina muscular. El hombre produce 20 a 25 miligramos por kilo por día en el hombre, la mujer son 15 a 20 miligramos por día y en menor medida ingresa con la ingesta de carnes, pero este valor no es tan importante. Sí ocurre esto con la urea, entonces la urea depende mucho del grado de hidratación del paciente y también de la ingesta de carnes. En cambio, esta es más independiente, por eso es mucho mejor, se elige antes que la urea. Y la eliminación es lo importante, se filtra libremente en el glomérulo, es secretada por el túbulo proximal hasta un 5% y la secreción aumenta hasta el 50% con la caída del filtrado glomerular, porque no se puede excretar. Entonces, ¿por qué nos sirve la creatinina como un marcador de filtrado glomerular? Porque esta se duplica cada vez que el filtrado glomerular se reduce un 50%, conservando la excreción equivalente a la producción. También, cuando la creatinina se mantiene estable, su concentración sérica es inversamente proporcional al filtrado glomerular. Y por último, como su producción puede estimarse con datos antropométricos y demográficos, se puede calcular el índice de filtración glomerular con solamente la creatinina e independizándonos de la orina 24 horas. Vamos a ver cómo hacemos esto. Primero, para comprender todas estas palabras, vamos a ver esta gráfica donde vemos la dinámica de la creatinina durante la caída del filtrado glomerular. Para eso vamos a ver, acá tenemos el filtrado glomerular con un filtrado del 100%, la creatininemia tenemos en blanco y en amarillo la creatininuria. Supongamos que un hombre pesa 70 kilogramos y fabrica 1400 miligramos de creatinina en 24 horas. Por lo tanto, va a excretar 1400 miligramos. Tiene una creatinina de 1 miligramo por decilitro y va a excretar 1400 miligramos. Si su filtrado glomerular se reduce un 50%, la excreción de creatinina en orina, es decir, la creatininuria, va a caer en un 50%. La producción va a continuar porque depende de la masa corporal, de la masa muscular, pero de golpe, en lugar de perder 1400 miligramos en el día, pierde 700 miligramos por día. Entonces, ¿qué va a pasar con la albúmina sérica? Esta albúmina va a aumentar porque la producción va a continuar, pero va a tener menor excreción. Entonces, a medida que aumenta la creatinina sérica, va aumentando la carga tubular de creatinina.
porque la sangre la lleva en mayor cantidad. Es decir, que se va a filtrar mayor cantidad de creatinina. Se va viendo una recuperación de la creatininuria, entonces la persona pierde por orina lo mismo que produce, vuelve a perder 1400. Ahora estamos en una pérdida del 50%, pero ya la creatinina es de 2 miligramos por decilitro, no de 1. Entonces va a perder lo mismo, pero con un valor de creatinina en sangre mucho mayor. Luego va si la filtración decae a 25%, el paciente va a tener aumentada la creatinina porque esta se va a ir, se va a ir, se va a ir acumulando en el suero. El análisis este determina que a medida que el riñón va perdiendo gradualmente su función, la creatininuria se mantiene, ya que la excreción va a ser igual, pero lo que va a aumentar gradualmente va a ser la creatinina. Fíjense que si baja a un valor de 12,5% del filtrado, vamos a tener una creatinina de 8 miligramos por decilitro. Y por eso es que el valor de creatininuria no nos sirve como un valor aislado, y esto es importante saberlo. A veces cuando el médico pide un valor de creatininuria, no tiene mucho valor porque siempre el riñón va a ir tratando de eliminar la misma cantidad de creatinina, pero con una creatinina en sangre que se va a ir acumulando y va a ir aumentando. Y otro punto importante de este análisis es que en la medida que el riñón va perdiendo gradualmente su función, la creatininuria se mantiene, pero la creatinina va aumentando al doble. Es decir, que si el riñón perdió 50% de su capacidad, la creatinina va a subir a 2 miligramos por decilitro. Cuando pierde y llega a un 25%, estamos acá, la creatinina va a permanecer en sangre con 4 miligramos por decilitro. Y frente a una excreción ya muy baja, una caída del filtrado muy alta, es decir, con un 12,5% de filtrado, la creatinina se va a acumular en una gran cantidad. Y la creatininuria siempre se va a ir perdiendo en la misma proporción, pero con una creatinina en sangre que se va a seguir secretando. Y acá tenemos un gráfico donde tenemos la creatinina en plasma en miligramos por decilitro en las ordenadas, y en las abscisas vamos a tener la intensidad de filtrado glomerular. Entonces, para comprender un poquito, tenemos en un primer punto, tenemos un filtrado glomerular de 100 mililitros por minuto con una creatinina de 1. En el segundo punto tenemos una disminución del filtrado al 50% y la creatinina duplicada, se fue a 2 miligramos por decilitro. El tercer punto tenemos un filtrado que disminuye a un 25%, o sea que pasamos de 50 mililitros a 25 mililitros por minuto, y la creatinina se duplicó otra vez. Estamos hablando de la creatinina en sangre. Y un cuarto punto donde el filtrado bajó a 12,5 mililitros por minuto, y fíjense hasta dónde subió la creatinina. Subió hasta 8. El quinto punto, ya el filtrado disminuyó a 6,25 y la creatinina se aumentó a 16 miligramos por litro, es decir, que aumentó 8 veces. Entonces, tenemos en el primer extremo, que es donde tenemos la flecha verde, vemos que grandes variaciones en el filtrado glomerular se corresponden con pequeñas variaciones de creatinina. Es decir, que cuando estamos hasta la mitad del filtrado, recién ahí vamos a tener un aumento de una creatinina de 2. Por eso decimos que cuando hablamos de enfermedad renal oculta, fíjense que si nosotros tenemos una creatinina normal, estamos considerando entre de 0,8 a 1,2, 1,4 son los valores normales. Cuando tenemos una creatinina de 2, que por supuesto recuerden que tiene que permanecer durante 3 meses por lo menos en ese valor para considerar que es una
enfermedad renal crónica. Fíjense que cuando llegamos a una creatinina de 2, que permanece en el tiempo, ya tenemos una disminución de filtrado del 50%, es decir, que hay 50% de las nefronas funcionantes. En el otro extremo, y esto es muy importante que lo entendamos también para nuestro manejo bioquímico, de cuando hagamos los análisis de creatinina, vemos que acá ya hay con pequeñas variaciones del filtrado glomerular, en la medida que va disminuyendo más, la creatinina aumenta un montón. Entonces acá tenemos mucho mayor sensibilidad en la creatinina, que nos va a determinar a partir de un 25% ya la creatinina va a ser exponencial el valor que tiene en el plasma. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo tengo que pedir un clearance de creatinina medido con orinas de 24 horas, se va a pedir en el primer estadio, cuando tenemos apenas alterada la función renal, porque la sensibilidad de la creatinina es baja. Y en cambio, la filtración glomerular sí es muy representativa. Entonces lo que vamos a pedir es un clearance de creatinina. En cambio, cuando tenemos ya un daño renal muy prolongado con una insuficiencia renal de estadio 4 o 5, lo que podemos pedir es una creatinina sérica porque vamos a detectar el cambio fácilmente. Entonces, en el primer estadio hay un pequeño aumento de creatinina, pero gran pérdida de filtrado, y en el último estadio, que es el que nos muestra la flecha roja, puede haber aumentos muy grandes de creatinina, pero la pérdida de filtrado es poca. Y el índice de filtrado glomerular se puede determinar de varias maneras. Este es el clearance de creatinina convencional, en donde lo que se mide es la creatinina en miligramos por decilitro en orina, se multiplica por el volumen urinario de 24 horas en mililitros por minuto y se divide por la creatininemia en miligramos por decilitro. El resultado va a quedar expresado en mililitros por minuto. Fíjense que hablamos de la creatinina urinaria dividido la creatinina en plasma y multiplicada por el volumen urinario en las 24 horas. Y recuerden que este resultado nos va a quedar expresado en miligramos por decilitro. Y este cálculo es muy importante porque en el laboratorio lo hacemos continuamente. Y ustedes van a tener el apunte del profesor Ariel para que ustedes puedan determinar este clearance. Y además lo vamos a practicar. El problema de esto es el valor de la creatininuria. El valor de la creatininemia es un valor más estable y en cambio el valor de la creatininuria es un poco menos fiable. Y otro problema grave es el de la recolección de la orina 24 horas. Ustedes imagínense, ya vieron cómo se recolectaba, hay que pedirle al paciente que prácticamente se tiene que quedar en la casa porque no se puede perder ni un poquito de orina, tiene que juntar las 24 horas porque si no nos va a dar un valor que no es representativo y nos va a confundir en los resultados. Entonces, el problema mayor es la recolección de la orina de 24 horas. Por eso es que se buscaron alternativas para esta ecuación. Y acá tenemos una fórmula canadiense donde a partir de la creatinina sérica, sin necesidad de juntar una orina de 24 horas, podemos estimar el índice de filtrado glomerular. Entonces tenemos que, fíjense, 140 es un valor constante, menos la edad por el peso en kilogramos, dividido 72 por el valor de creatinina, y esto sí lo hallamos en el laboratorio a través de una medición en sangre. Este valor de creatinina va a ser en miligramos por decilitro y no tenemos que olvidarnos de la superficie corporal de la persona. Y en el caso de que sea una mujer, la vamos a multiplicar por 0,85. Esto arroja valores sobreestimados porque fue deducida a partir de pacientes geriátricos. Entonces no es tan aplicable a personas jóvenes porque los índices de masa corporal
cambian entre hombres, mujeres y también ancianos que tienen un menor valor, una menor cantidad de masa muscular. Entonces aquí tenemos otra formulita que es la ecuación MDR. ¿Qué significa MDR? Es la modificación de la dieta para enfermedad renal, en donde a partir de todos estos parámetros se logra obtener un índice de filtrado glomerular aproximado. La desventaja de esta fórmula es que se necesitan muchos datos. Entonces, ¿qué vamos a medir en el laboratorio? La creatinina en miligramos por decilitro en plasma. Nuevamente no vamos a tener orina de 24 horas, entonces solamente la creatinina, pero también vamos a necesitar el nitrógeno ureico. Y acá vamos a tener que medir, el nitrógeno que proviene de todos los desechos metabólicos. Y por otro lado también tenemos que medir la albúmina sérica. Estos factores son de corrección si es mujer, si es de raza negra, y de esta manera obtenemos también el índice de filtrado glomerular. Y el mismo grupo de investigadores desarrolló una fórmula más abreviada, en la cual ya no consideramos ni la urea ni la albúmina, y entonces lo único que necesitamos medir es la creatinina. Esto se hizo a través de varios estudios y todos estos numeritos surgen de la cantidad de estudios que hicieron para poder relacionar la creatinina al índice de filtración glomerular sin considerar la muestra de creatininuria, es decir, la creatinina en orina. Entonces es un índice mucho más fiable. Y fíjense qué es lo que vamos a necesitar. Solamente el valor de la creatinina en miligramos por decilitro medido en el plasma, la edad en años de la persona elevada a este factor, multiplicamos por este valor si es mujer y si es de raza negra por este otro valor, porque los de raza negra tienen mayor masa muscular, y esto nos va a dar el índice de filtración glomerular en mililitros por minuto y siempre hay que referirlo a la superficie corporal. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a usar en el laboratorio para determinar el índice de filtrado glomerular. Y es la fórmula que está sugerida para poder determinar en qué estadio se encuentra la persona si es que estamos frente a una enfermedad renal crónica. La otra determinación que pueden encontrar en la bibliografía es esta ecuación que es muy parecida, cambian un poquito los índices, pero mide la creatinina con espectrometría de masas por dilución isotópica, o sea que no todos los laboratorios miden de esta manera, es más, casi ninguno, entonces es una fórmula parecida si tuviéramos para medir la creatinina de esta manera. La que vamos a utilizar es la que vimos anteriormente porque es la que se mide en todos los laboratorios y lo más importante es tener bien estandarizado el método para no tener error, porque fíjense que el índice de filtración glomerular va a depender principalmente de la medición de creatinina que debe estar bien hecha. La otra determinación que podemos hacer en el laboratorio es la de cistatina C para estimar el filtrado glomerular. Pero pese a que es un buen estimador y ahora vamos a ver las características, no es muy utilizado en la clínica y se utiliza más para investigación. La cistatina C es una molécula pequeña inhibidora de la cisteína proteasa producida en todas las células nucleadas, lo cual es importante ya que nos independizamos de la masa corporal. Se filtra únicamente por los glomérulos y es reabsorbida y metabolizada totalmente a nivel tubular. Esto quiere decir que en el riñón se destruye, por lo tanto no retorna a la circulación y tampoco va a ser detectable en orina. Por eso el valor en sangre de la cistatina C sérica es muy útil. Se la puede utilizar como marcador temprano de fallo renal porque es más sensible que la creatinina y que la urea. Es una prueba automatizada y rápida, pero como todas ventajas también tiene la desventaja que es cara y que no todos los laboratorios la realizan,
Sus niveles no dependen del sexo ni de la edad y no es interferida por otras sustancias. Y se formularon ecuaciones similares a las de creatinina para estimar la intensidad de filtrado glomerular a partir de cistatina C en lugar de creatinina. Y fíjense que tenemos el índice de filtración glomerular, pero en vez de que sea creatinina, utilizamos la cistatina C y por supuesto que los valores van a ser de referencia, van a ser. También podemos medir el índice de filtración glomerular midiendo tanto la creatinina como la cistatina C. Y esta es otra fórmula que podría utilizarse. Y por último, para entender la importancia de la enfermedad renal crónica como un factor de riesgo cardiovascular, vamos a ver estos estudios en los cuales fíjense que en la medida que disminuye la intensidad del filtrado glomerular, el porcentaje, la probabilidad de muerte es mucho mayor. En este caso es por cualquier causa, que no sean eventos cardiovasculares, por eventos cardiovasculares o por hospitalización. Y de todos modos, las causas van a aumentar, el riesgo es muchísimo mayor en la medida que disminuye el filtrado glomerular. También vemos acá la tasa de mortalidad de acuerdo al índice de filtrado glomerular por cualquier causa, en la medida que empeora el filtrado glomerular, hay mayor porcentaje de muerte. En este otro caso vemos de acuerdo a los eventos cardiovasculares que se producen, ya sea debido a la enfermedad renal crónica, en la medida que aumenta que disminuye el índice de filtrado, aumenta la probabilidad de muerte. En esta otra vemos, debido también a la hospitalización, que hay un mayor porcentaje de muerte en la medida que disminuye el filtrado glomerular. Y entonces, como conclusión, podemos decir que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente de muerte, de eventos cardiovasculares y de hospitalización, que el riesgo relativo es directamente proporcional a la magnitud de la enfermedad renal crónica y que esta con frecuencia está oculta y encubierta por otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de esta clase? Que debemos identificar tempranamente a la enfermedad renal crónica. Esta es la bibliografía y terminamos por hoy la clase.